¿Quieres comprarte una casa, pero reunir el dinero para la entrada se te hace imposible? Juntas dinero todos los meses como una hormiguita y sientes que no vas a llegar nunca, por no hablar ni siquiera de cuánto dinero vas a necesitar. Pero no te preocupes porque hoy vamos a ponerle solución. En el último año en Roams hemos ayudado a más de 35.000 personas con sus finanzas personales y sabemos que gestionar la economía doméstica no es una tarea fácil. En este vídeo te voy a enseñar cuánto dinero necesitas realmente para la entrada de tu casa, cómo calcularlo de forma sencilla y sobre todo qué debes hacer para reunir ese dinero en el menor tiempo posible. ¡Vamos allá! Comprar una casa es uno de los proyectos financieros más importantes de nuestra vida. Y como cualquier gasto de estas dimensiones, lo primero que debemos saber es cuánto dinero necesitamos realmente. Porque una cosa es la hipoteca, es decir, el préstamo que te concede el banco para comprar la casa, y otra muy distinta es la entrada, el dinero que debes poner de tu bolsillo para que el banco te dé la hipoteca. Por lo general, los bancos te financian el 80% de lo que vale la casa. Te prestan el dinero de esa parte y el 20% restante, que es la entrada de la hipoteca, lo tienes que poner tú. Ejemplo rápido: si la casa vale 200.000, el banco te concede 160.000 y los otros 40.000 los tienes que poner tú de golpe. Muy bien, entonces junto esos 40.000 y ya estaría. Pues no, a este 20% hay que sumarle una serie de gastos e impuestos. ¿Cuáles exactamente? Pues gastos de notaría, del registro de la propiedad, la tasación y los actos jurídicos documentados. Este último caso solo lo pagarás si la casa es nueva. Si la casa es de segunda mano, esto te lo ahorras. Y a esto hay que sumarle los impuestos. El IVA en caso de que la casa sea nueva, que es del 10%, y el ITP en caso de que la casa sea de segunda mano, que puede ser del 6, del 10 o incluso del 12%, dependiendo de tu comunidad autónoma. Entonces, el dinero que debes reunir para abrir una hipoteca es la suma de entrada, gastos e impuestos. ¿Y cómo puedes calcular esto rápido? Pues muy sencillo. Imagina que quieres una hipoteca para una casa de 200.000 euros, por trabajar con números redondos. Tenemos el 20% que no te financia el banco, los gastos de notaría, de registro, la gestoría y la tasación. En total, más de 42.000 euros. Y a esto hay que sumarle los impuestos. Aquí un pequeño matiz. Todos estos gastos que te acabo de comentar corresponden a la compraventa de la vivienda. Los gastos correspondientes a la hipoteca, salvo tasación, los paga el banco por ley, pero esos no nos interesan porque no salen de nuestro bolsillo. Si la casa es de segunda mano, tienes que pagar el ITP. Depende de la comunidad autónoma, pero pongamos que es un 6%. El total ya supera, por tanto, los 54.000 euros. Y si la casa es nueva, hay que pagar el IVA, que es del 10%, y los actos jurídicos documentados de la compraventa, que van entre un 0,5 y un 1,5% dependiendo del valor de la vivienda, aunque hay comunidades que lo bonifican. Pongamos una media de un 1%. En total necesitarías 64.000 euros. Y esto es lo que tendrías que ahorrar en cada uno de estos casos. Estos son cifras orientativas. Al final la cifra exacta va a depender de varios factores, desde el valor de la vivienda hasta los impuestos y las bonificaciones de tu comunidad autónoma. Para que te hagas una idea, para la hipoteca de una casa tienes que ahorrar alrededor del 30% del valor de esa vivienda. Si es una casa nueva, obviamente un poquito más, y si es de segunda mano, un poquito menos. Vale, ya sabes cómo calcular el dinero para abrir tu hipoteca. Ahora hay que ver cómo reunir ese dinero en el menor tiempo posible. Y aunque pueda parecer una misión complicada, se resumen dos tareas muy sencillas: maximizar tus ahorros y minimizar tus gastos. Así de simple. Cuanto más ahorres y menos gastes, antes cumplirás tu objetivo. Veamos cómo lo puedes conseguir. Vamos primero con el ahorro. Te recomiendo que seas muy estricto tanto con la cantidad de dinero que vas a ahorrar cada mes como con el día que lo apartas de la cuenta. Que sea algo automático. Por ejemplo, si decides que vas a ahorrar 300 cada mes, que así sea. Y lo que yo haría es retirar esa cantidad en cuanto te llegue tu sueldo, tu nómina o lo que sea en tu caso. ¿Cobres el día 1? Pues en cuanto cobres, mandas esos 300 euros a tu cuenta de ahorros. El ahorro debería ser un gasto fijo, como el pago del alquiler. Así te garantizas que el dinero lo vas a guardar sí o sí. Ahora vamos con lo que decíamos de la cuenta de ahorros. Guardar una parte de tu sueldo todos los meses está muy bien, pero te interesa sacarle el máximo rendimiento posible. Y para eso tienes opciones sencillas y al alcance de todo el mundo, como son las cuentas remuneradas o los fondos indexados. Las cuentas remuneradas son seguramente la forma más sencilla de darle un empujoncito a tus ahorros. Son cuentas que te pagan intereses sobre el dinero que tengas ahí metido, como una cuenta corriente normal, pero que te devuelven algo a cambio. Ahora mismo puedes encontrar
encontrar cuentas que remuneran entre el 2,5% y el 3% anual. Hay algunas que llegan incluso al 5%, pero cuidado con esas, porque suelen aplicar sobre una cantidad limitada de dinero durante los primeros meses y además cumpliendo una serie de requisitos: domiciliar la nómina, hacer un mínimo de compras con la tarjeta o mantener un saldo concreto. Letra pequeña, básicamente. ¿Y qué rendimiento puedes esperar de una cuenta al 2,5%? Imagina que la abres con 1.000 euros de colchón inicial y vas metiendo 300 euros cada mes. Al cabo de un año tendrías 4.666 euros. No es una barbaridad, 60 euros en intereses, pero es un dinero que has ganado sin hacer absolutamente nada. Lo interesante es lo que pasa con el tiempo. A los 5 años, ese mismo hábito te deja 20.270 euros. A los 10, más de 42.000 euros, de los cuales más de 4.000 son en intereses generados. Esto es el interés compuesto. Los intereses se calculan sobre el saldo total que tienes acumulado, no sobre lo que metes cada mes. Vamos, como una bola de nieve. Y ahora, dos cosas importantes antes de elegir una cuenta remunerada. La primera, asegúrate de que el banco está adherido al Fondo de Garantía de Depósitos, que en España cubre hasta 100.000 euros por titular. La segunda es que los intereses que generas tributan en la declaración de la renta, como rendimientos del capital mobiliario. No es ningún drama, pero es algo que debes saber. Te dejo por aquí un enlace al vídeo con las mejores cuentas remuneradas del momento. Y luego tenemos los fondos indexados, que suenan a algo muy técnico y complicado, pero en realidad no lo son. Te lo voy a explicar muy rápido. Un fondo indexado es una cesta de inversiones que replica el comportamiento de un índice de mercado, el S&P 500, el IBEX 35 o el MSCI World. En lugar de que alguien decida en qué invertir, el fondo simplemente sigue al índice. Esto lo hace mucho más barato en comisiones e históricamente más rentable que los fondos gestionados de forma activa. Ahora bien, aquí hay que distinguir entre distintos tipos de fondo porque no todos tienen el mismo nivel de riesgo. Si lo que buscas ante todo es seguridad, lo que te interesan son los fondos de renta fija o los fondos mixtos conservadores. Los fondos de renta fija invierten principalmente en deuda pública y bonos corporativos. La rentabilidad es menor, pero también lo es el riesgo. Ahora mismo, con los tipos de interés tal y como están, puedes encontrar fondos de renta fija con rentabilidades de entre el 2,5% y el 4% según el plazo y el tipo de activo, más que una cuenta remunerada y con un riesgo razonablemente bajo. Por su parte, los fondos mixtos conservadores combinan renta fija con una parte de renta variable, normalmente un 80-20 o un 70-30. Eso les da algo más de potencial de rentabilidad, pero también una mayor variación. Si el mercado cae, el fondo puede bajar un poco. Y si sube, sube más que uno de renta fija pura. Y sí, existen fondos con una parte variable mucho mayor, el 80 o incluso el 100% en bolsa, que históricamente dan rentabilidades mucho más altas a largo plazo, pero también pueden caer mucho en momentos de crisis. Si estás ahorrando para comprar una casa en los próximos 2 o 3 años, no es el momento de asumir ese riesgo. Dependes demasiado de cómo vaya el mercado en un periodo de tiempo muy corto, así que no te lo recomiendo. En resumen, si quieres reunir el dinero para la entrada en poco tiempo, menos de 3 años, quédate con una cuenta remunerada, un fondo de renta fija o ambas. Si tienes tiempo, un fondo mixto conservador puede darle un mayor empujón a tus ahorros sin quitarte el sueño. Te dejo por aquí una selección de los fondos indexados conservadores que vale la pena revisar. Muy bien, ya sabes cómo maximizar tus ahorros sin ponerlos en riesgo, pero esto por sí solo no te va a servir de mucho, porque te falta la segunda parte del plan, que es minimizar tus gastos. Si no eres capaz de reducirlos al mínimo, será mucho más complicado reunir el dinero que necesitas para una casa, dentro de unos límites razonables. No es cuestión tampoco de mal vivir, pero sí que hay un par de cosas en las que mucha gente no se fija y que te van a ayudar un montón. La primera son los gastos hormiga. Se llaman así porque son pequeños, casi invisibles, pero van picando poco a poco hasta que te das cuenta de que se han comido una parte importante de tu sueldo. El café de cada mañana, la suscripción a Netflix o a Spotify, el gimnasio al que vas 3 veces al año o la comida que te pides a domicilio porque no te apetece cocinar. Ninguno de estos gastos parece gran cosa por separado, pero júntalos todos y haz la cuenta final de mes. La mayoría de la gente se lleva un buen susto. Lo que yo haría es esto: repasa los movimientos de tu cuenta de los últimos 3 meses, todos, y clasifica cada gasto en lo que necesito y lo que no necesito. Con ese ejercicio ya puedes identificar dónde se está yendo el dinero sin que te des cuenta. Y ahí es donde puedes actuar. ¿Cuántas suscripciones tienes activas ahora mismo? Plataformas de streaming, aplicaciones, servicios que contrataste un día y ya ni usas. Localízalas y cancela las que no estés usando de verdad. Es dinero que se va solo todos los meses y sin que hagas nada. No se trata tampoco de eliminar todos esos gastos hormiga.
amiga, que al final hay que vivir, pero sí de ser consciente de cuánto suman y de decidir con cabeza cuáles merecen la pena y cuáles no. Con solo esto y sin tocar nada más hay gente que libera entre 100 y 200 euros al mes, lo que se traduce en 1.200 y 2.400 euros al año, que van directos a tu cuenta de ahorros. Y la segunda fuente de gastos que muy poca gente revisa son los contratos del hogar. La factura de luz, de gas, móvil, internet, los seguros, son servicios que todos necesitamos y que nos pueden costar una pasta, sobre todo si no los optimizamos cada año. Puedes pensar que ahorrar 10 euros al mes en la factura de la luz no te resuelve nada, pero si a esto le sumas otro poco en el gas, en internet, en los seguros, al final vas a acumular cientos o incluso miles de euros de ahorro cada año. Cuantos más contratos tengas, más vas a ahorrar. Y esto es algo que puedes hacer de forma rápida, sencilla y sin gastar ni un solo euro, porque es a lo que nos dedicamos aquí en Roams. Te asignamos un gestor personal y gratuito que te ayuda a optimizar tus facturas y a que pagues lo menos posible. Se encarga del papeleo de la contratación, de cualquier cambio o reclamación que haya que hacer a la compañía de turno. Y hasta te avisa de cuando llega la renovación para revisar de nuevo el contrato. Y si hay que hacer algún cambio, él mismo te lo gestiona. Él se encarga de todo para que tú no tengas que preocuparte de nada. Y sí, es gratis. En el último año hemos ayudado a más de 35.000 clientes con sus facturas de luz, de gas, de internet y también en sus seguros. No solo ahorrándoles las muchísimas horas que lleva a optimizar todos estos contratos, sino también ahorrándoles miles de euros. De media, nuestros clientes ahorran unos 1.000 euros al año revisando entre 4 y 5 contratos. De nuevo, puede no parecer mucho, pero súmale otros 1.000 euros al próximo año, al siguiente, al final es una base de ahorro limpio que te va a ayudar muchísimo para reunir todo ese dinero que necesitas para la entrada de tu vivienda. Y si quieres conocer a alguno de nuestros gestores, te dejamos el enlace por aquí arriba y también en la descripción. Espero que te hayan servido todos estos consejos y recomendaciones. Si es así, dale like al vídeo y suscríbete, porque nos ayuda un montón. Y cualquier duda que tengas, déjanosla en comentarios y le respondemos lo antes posible. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo.